El motivo de consulta por el que se atiende a la patología de la que hoy vamos a hablar, el prolapso de órganos pélvicos, es que la paciente se nota algo por vagina que se está saliendo. En función de la intensidad del problema, de que les llega a molestar, que notan una pesadez, que algo les roza al caminar, que se sienten molestas, que se sientan encima en ocasiones, incluso ven sangre o una secreción en su ropa interior, vienen más o menos alarmadas a la consulta. En general lo que dicen, mire doctora, es que tengo un bulto en la vagina. Esa sensación de que algo se me ha salido, de un desprendimiento, no solamente produce asombro e inquietud, sino que produce temor, porque lo primero que pensamos es en un tumor. Y no se trata, es mi primer mensaje, no se trata de un tumor, se trata de un proceso benigno, pero que es necesario estudiar porque produce incomodidad, muchos síntomas y que necesitamos conocer a fondo para poder repararlo. Decir, por tanto, que un bulto en vagina, un bulto en periné, es lo más habitual, pero técnicamente estamos hablando de prolapso y los órganos que están implicados es la vejiga, es el útero, es el fondo de vagina en aquellas mujeres que ya no tienen útero porque han sido intervenidas y es el recto, en ocasiones incluso asas intestinales. Bienvenidos de nuevo a este videoblog en el que vamos a tratar, que estamos tratando los temas más prevalentes de la patología urológica. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Y en el día de hoy, como digo, vamos a hablar del prolapso de órganos pélvicos, de una patología multidisciplinar que va a abarcar y va a implicar a diferentes especialidades: la urología, la ginecología, la coloproctología dentro de la cirugía del aparato digestivo y a los servicios de rehabilitación y de fisioterapia. El prolapso de órganos pélvicos es un descenso en el periné, y recuerdo que el periné es esa estructura anatómica donde nos sentamos, descenso de órganos pélvicos a través de la vagina en esa zona. Los órganos que arrastra, que se produce ese desplazamiento, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y estoy hablando de la vejiga, del útero, del fondo del saco vaginal en el caso de que ya no haya útero porque la paciente haya sufrido una histerectomía, del recto o de asas intestinales. Es un proceso o una condición frecuente, diría yo, puede llegar hasta el 40% en las mujeres multipares, es decir, en aquellas que han tenido varios embarazos y varios partos a lo largo de su vida. Y existen diferentes grados, algunas de una manera muy simple, simplemente se enteran de esto cuando en una exploración ginecológica su ginecólogo se lo dice, otras lo notan porque en el aseo personal tocan una estructura, una pared extraña en esa zona, otras necesitan de un espejo para poderlo visualizar cuando se les diagnostica y otras realmente lo ven, lo tocan, se sientan encima, les mancha, les sangra, pero sobre todo lo que les preocupa es descartar que no sea un tumor y a continuación de los síntomas que lleva asociados. Porque en función del órgano que es prolapsado, pues van a tener problemas miccionales, tanto de incontinencia como de dificultad para orinar, incluso de procesos de retención, problemas intestinales, fundamentalmente de estreñimiento, problemas en sus relaciones sexuales y en ocasiones problemas de dolor. Sabemos, por lo tanto, que es bastante frecuente, hemos hablado de un 40% en mujeres multiparas, pero en todas no se produce. Luego tendremos que pensar qué factores de riesgo tiene una persona, una paciente, una mujer en un momento concreto para que esto se le produzca. Posiblemente la edad ya es un factor. Es más frecuente en las mujeres a partir del momento de la menopausia y posiblemente mucho más allá, en la senilidad. Se sabe que los cambios hormonales que se producen en este momento de la vida van a afectar a la capacidad de sostén de los tejidos y el envejecimiento provoca esa debilidad muscular. Luego, dos épocas de la vida o dos momentos en la vida en el que va a ser más frecuente, a partir de la menopausia, en la menopausia y posteriormente en la senilidad. Otro factor de riesgo es el haber tenido muchos embarazos y muchos partos.
y sobre todo si estos han sido traumáticos. Situación que tendremos que identificar en la anamnesis, en ese interrogatorio que vamos a tener, en esa entrevista que vamos a tener con la paciente. La obesidad, trabajos físicos que requieran un esfuerzo de toda la pared abdominal van a influir. Y otro factor muy importante, la mala calidad de los tejidos. ¿Y esto cómo se sabe? Pues es difícil, pero hay enfermedades del colágeno, en ocasiones familiares, genéticas y otras veces adquiridas, que hacen que, coincidiendo además con esta época de la vida o no, haya más facilidad para que estas situaciones sucedan. Podríamos incluso clasificar en factores que predisponen, factores que estimulan, factores que promueven y factores que descompensan esta situación. Y podemos analizar muchos de ellos, pero en general siempre hay uno de cada uno de ellos que hacen que el prolapso se produzca. Por ejemplo, en cuanto a los factores predisponentes, como estamos diciendo, pues que tenga una patología del colágeno, esta patología que hemos dicho de tejidos muy laxos, neurológicos o anatómicos en sí. Como factores estimulantes, pues que además pues haya una cirugía sobre esa zona pélvica, o que haya habido una radiación o una fractura de los tejidos, o que haya habido un parto traumático que haya destrozado esas estructuras. Factores que lo promueven, como por ejemplo la obesidad, enfermedades pulmonares con procesos respiratorios que llevan a toses muy consecutivas, el tabaco, infecciones. Y los factores descompensadores pues serían quizá aquellos más en las épocas de envejecimiento, donde problemas de debilidad muscular, de estar enferma por otras situaciones, incluso la demencia, podrían desencadenar, podrían hacer que descompensen una situación determinada. Por lo tanto, multifactorial, no una única situación que habrá que investigar en qué situación nos encontramos para poderlo orientar mejor. Yo diría, por ejemplo, que podemos estar ante unos tejidos defectuosos que están sometidos a una presión abdominal normal, o estar frente a unos tejidos normales que en un momento determinado y de manera repetitiva, de manera crónica, están sometidos a altas presiones abdominales y que favorecen que este prolapso se produzca. Dicho así, no estoy muy segura de que ustedes hayan entendido por qué se produce esto, porque es muy teórico quizá lo que acabo de contar, aunque lo he intentado decir de manera muy sencilla. Yo hace años que he buscado un ejemplo práctico que se entienda bien, y es imaginándonos el periné como una hamaca, en el que los huesos, los músculos con sus fascias y los ligamentos de la pelvis hacen de soporte y de sustento de los órganos de la pelvis, de la vejiga, del útero y del recto, evitando por lo tanto que entre todos, entre los huesos, los músculos, las fascias y los ligamentos, salgan creando un soporte y un sustento, una hamaca. Nos imaginamos dos palmeras, por ejemplo, con unas cuerdas que están sujetando esta hamaca. Si todo está bien, los órganos apoyados sobre la tela de la hamaca estarán sujetos y estarán en su sitio. Si esas cuerdas, que son los ligamentos, empiezan a estar defectuosos y dejan de estar tensos, si el agujero, si la pared de la hamaca, si la tela está defectuosa, esto se va a caer y todo lo que depositemos encima de la tela de la hamaca se va a caer hacia abajo. Esto es una similitud con lo que pasa en el suelo pélvico. El mismo ejemplo de la hamaca de otra manera. Imaginemos que encima de esa hamaca y de esa tela nos colocamos de pie y en nuestros brazos nos atamos unas cuerdas, y estas cuerdas van a los palos de la hamaca. Si las cuerdas nos tensan, nosotros nos vamos a estar erectos, vamos a estar quietos, no nos vamos a caer, estamos de pie. Pero ¿qué pasa si estas cuerdas empiezan a aflojarse y empiezan a debilitarse? Incluso si la hamaca, la tela está rota, pues que seguro nos vamos a caer. Bueno, posiblemente así se entienda mejor lo que pasa con los órganos pélvicos cuando se produce un prolapso y cuando se producen problemas en la pared muscular de estas estructuras del perineo. Por lo tanto, los órganos no son la causa del prolapso. Los órganos que van a ser prolapsados, la vejiga, el útero y el recto, no son la causa del prolapso. La mayoría de las veces están completamente sanos. Lo que está débil, lo que está enfermo, lo que hay que buscar para reparar, van a ser los ligamentos y van a ser las fascias.
En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener, por lo tanto, una visión global, una visión integral de todo el suelo pélvico. Porque aunque parezca que predomina una de las estructuras determinadas, sabemos que todos los compartimentos van a estar de alguna manera participando. Si se cae la vejiga, que está en el compartimento anterior, hablamos de cistocele. Si se prolapsa el recto, que está en el compartimento posterior, hablamos de rectocele. Si se prolapsa la zona del medio, el compartimento medio o el apical, es el útero el que se prolapsa y hablamos de histerocele. Posiblemente predomine uno sobre otro y a veces llama la atención, como digo, uno más que otro, pero en general la visión tiene que ser integrada porque siempre suele haber una participación de cada uno de estos compartimentos en la situación del prolapso. Lo importante, por lo tanto, es que el médico, el especialista que se vaya a encargar de la atención de esta patología tenga esta visión global, esta visión integrada. No solamente porque posiblemente necesite de la participación de otros colegas para la atención completa, es decir, el urólogo, el ginecólogo, el coloproctólogo, sino para que entienda lo que está pasando en cada una de las estructuras de una manera global, de una manera integrada, para poderlas reparar y poder crear las estructuras correspondientes para llevar cada estructura a su sitio. El diagnóstico empieza, como siempre, por una buena historia clínica. En la historia clínica tenemos que recoger tanto los factores predisponentes como los promotores, como los que van a desencadenar. Empezamos haciendo una historia de datos ginecológicos, de embarazos, de partos y sobre todo de los síntomas que van acompañando a esta patología del prolapso, porque finalmente estamos hablando de una patología de calidad de vida. Nos tenemos que preocupar de saber cómo orina la paciente y habitualmente cuentan dos situaciones muy distintas, o bien que esto se acompaña de una pérdida de orina, o bien que tienen problemas de dificultad para orinar, incluso crisis de retención, que a veces precisan, para tener una micción confortable, con los dedos introducir la zona prolapsada en el interior de la vagina para poder orinar. A veces no hay síntomas urinarios, pero hay que explorarlos, hay que preguntarle a la paciente. Nos interesará ver síntomas en relación con la sexualidad, si esto les molesta en las relaciones sexuales, si es una dificultad. Y nos interesará conocer los síntomas que produce en el tubo digestivo, a nivel del recto, que habitualmente son temas de estreñimiento. Tras esta conversación, tras esta entrevista que tenemos que tener con la paciente, que forma parte del primer acto médico, que es la anamnesis, pasamos a la exploración física. Y en la exploración física tenemos que visualizar y palpar todas las estructuras del perineo que están prolapsadas y que de alguna forma están debilitadas y que han favorecido que esto se produzca. Es decir, identificar órganos prolapsados, identificar la fuerza que esta paciente tiene en la musculatura del suelo pélvico y lo que podamos funcionalmente, lo que podemos explorar funcionalmente en este momento, sobre todo es lo urológico. Con vejiga llena le podemos hacer a la paciente que tosa y ver si pierde orina. Incluso podemos introducir el prolapso en la cavidad vaginal y ver si en ese momento pierde orina. En ocasiones la paciente dice que no pierde orina, pero precisamente cuando introducimos el prolapso en la cavidad vaginal sí podemos confirmar que existe esta pérdida de orina. Esto es lo que denominamos una incontinencia urinaria oculta y que es muy importante conocerla e intentar explorarla antes de cualquier tratamiento, porque si no se lo contamos a la paciente, muchas veces después de una reparación aparece esta incontinencia y es una situación muy desagradable el no haberlo trabajado y saber qué puede ocurrir. Como decíamos, por lo tanto, un asunto global, un asunto de patología multidisciplinar que se debe de conocer de manera integral. De ahí la importancia, primero, del conocimiento individual de los médicos que nos dedicamos a esta patología y luego del trabajo en conjunto con otras disciplinas que van a participar en el diagnóstico y en los tratamientos de este tipo de problemas. Porque la repercusión funcional es con lo que intentamos solucionar una patología de calidad de vida. En otro videoblog próximo
Les hablaremos de la trascendencia de todo esto, de la trascendencia del buen conocimiento y del buen hacer para elegir los diversos y múltiples tratamientos que se pueden ofrecer a la paciente que consulta por una patología de prolapso, de órganos pélvicos.